Ministro de Defensa de Rusia destaca que se destruyeron en Ucrania el número de tanques Leopard equivalente a lo suministrado por Polonia y Portugal. Además se indica que Moscú emplea una nueva estrategia de combate para luchar contra la maquinaria pesada de Kiev. Por otro lado, el Servicio Federal de Seguridad impidió un atentado terrorista de Ucrania contra el jefe de gobierno de la República de Crimea. El ministro de Defensa de Rusia que la contraofensiva ucraniana está fracasando en varias direcciones, y también agregó que están sufriendo enormes pérdidas. Veamos solo en las direcciones operativas de Chastin, Daniel, Zaporozhye y Daniel, donde las tropas ucranianas llevan a cabo intentos infructuosos de atacar las Fuerzas Armadas de Rusia. Eliminaron 15 aviones, 3 helicópteros, 920 vehículos incluyendo 16 tanques Leopard. Esto es casi el 100% de los tanques de este tipo suministrados por Polonia y Portugal, y desde la cartera de defensa también hablan de esta estrategia utilizada por las tropas rusas en el frente de batalla. Hablan concretamente, por ejemplo en este caso, de lo que ocurre en la dirección de Krasnoliman con los tanques T-90A que realizaron un ataque combinado contra un punto de control y maquinaria de Ucrania utilizando proyectiles guiados y de fragmentación. Están utilizando varios tipos de municiones, lo que según afirman es utilizado de esta manera para lograr mejores resultados, un mayor éxito, más eficiencia en menor cantidad de tiempo contra las líneas de defensa del enemigo, logrando de esa manera destruirlas más rápido. Y ante toda esta situación también hay reacciones desde Occidente, desde donde parecen estar un tanto desilusionados por lo que es esta contraofensiva ucraniana. Si lo reportan desde un periódico Alemania, y aquí tenemos datos que también reflejan toda esta situación, porque se habla de un 13% de los tanques provistos que ya han sido destruidos, y también aquí vemos como casi se ha triplicado la ayuda de Alemania a Ucrania de un año para el otro, de 2.000 millones a 400 millones de euros en este 2023. Y ahora, ¿cómo entender este atentado frustrado por las fuerzas de seguridad rusas? Que se trataría pues de un nuevo atentado desde Ucrania, y en este caso contra el jefe de gobierno de Crimea. Sí, exactamente, porque el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha frustrado un atentado contra el jefe de gobierno de la República de Crimea, Sergei Aksionov. Según señaló, se ha detenido a este sospechoso, un ciudadano ruso que planeaba hacer volar, explotar con explosivos el automóvil del político. Ahora te invito a escuchar justamente las palabras del jefe de gobierno de Crimea. Quiero expresar mi gratitud a los compañeros del Servicio Federal de Seguridad en Crimea por el trabajo profesional para evitar el atentado terrorista en mi contra. Mi conclusión es simple: desde el punto de vista de las acciones sobre el enemigo sigo el camino correcto, y me voy a ceñir a este camino. El enemigo se da cuenta de que de otra manera no podrán solucionar la cuestión. Cabe destacar que este sospechoso fue detenido cuando retiraba los explosivos del escondite, y que había sido reclutado por la inteligencia del régimen de que veamos nuestro. En diciembre del 2022 fui reclutado por los servicios de inteligencia de Ucrania por un agente asignado llamado Igor. Luego me dieron el seudónimo característica. Recibí entrenamiento sobre el uso de explosivos, camuflaje, enmascaramiento, huir de persecución y demás asuntos similares. Y ahora, ¿qué nos puedes contar sobre esto, de lo cual se ha hablado mucho? Una posible provocación contra la Zaporozhye por parte de Kiev. Sí, se ha hablado mucho, como lo señaladas en los últimos días, las últimas semanas e incluso podemos decir meses, y ahora esto contundente, y algo en lo cual hay que tener mucha atención, que ha señalado el asesor del director. Los políticos occidentales creen que un sabotaje en la central nuclear de que causa un incidente nuclear puede legalizar la participación de la OTAN en el conflicto, ni más ni menos. No hay una provocación, significa que inculparían en este caso a Rusia para aquello. China expresa su deseo de ampliar la cooperación con la flota de Rusia para garantizar mayor estabilidad, lo declaró el ministro de Defensa del gigante asiático en una reunión con el comandante en jefe de la Marina rusa. El alto cargo constató que mantienen estrecho contacto y colaboración permanente en este campo, y que la consolidarán en todos los niveles. Se coordinarán ejercicios y patrullajes regulares. Se ampliará la cooperación profesional en la línea de defensa por la paz. Pekín recalcó que bajo el liderazgo estratégico de Vladimir Putin, y mantienen contactos estables entre sus fuerzas armadas, por ello confía en que alcanzarán un nuevo nivel en el futuro. A su vez, el comandante ruso subrayó que su nación va a implementar los acuerdos con Pekín,
y reforzarán la práctica militar en todos los ámbitos. En Francia reportan más de 150 detenciones, y varios policías heridos en la nueva jornada de protestas tras la muerte de un adolescente a manos de las fuerzas del orden. Uno de los incidentes más graves se produjo en una localidad cercana a París, donde un coche en llamas se estrelló contra la vivienda del alcalde. Ante ello, las autoridades locales convocaron a una manifestación en todos los ayuntamientos del país. La violencia en las ciudades y suburbios de Francia está disminuyendo, al menos en las últimas 2 jornadas. En la noche del domingo al lunes ha habido 157 detenidos, una cifra muy inferior a la de días anteriores, que en tan solo 24 horas hubo más de 300 detenidos por parte de la policía. Este lunes los alcaldes de toda Francia se concentran para decir basta ya a la violencia en la que está sumida el país desde el pasado, el día en el que Naël, un chico de 17 años, fue abatido por la policía en un control de tráfico. Desde entonces, ataques a los edificios públicos, ataques también a las tiendas, coches incendiados, y también los gobernantes locales están siendo asaltados. El caso más sonado fue precisamente el de un alcalde a los suburbios de París, que un grupo de violentos con un coche intentó asaltar su casa. Este caso ya está en la fiscalía. En medio de todas estas circunstancias, la población está cansada de los disturbios y de la violencia. Hay gente que dice que los manifestantes y los que protestan se están aprovechando del caos y de la anarquía. Por otro lado, quienes viven en los suburbios aseguran que muchos de ellos se sienten ciudadanos de segunda excluidos, donde sufren desigualdad y menos opciones de empleo. Un dato interesante es que la familia del policía que asesinó a Naël y también la familia de Naël han recaudado dinero. El dinero que ha recaudado la familia del policía es más de 850.000 euros, mientras que la familia de Naël está en torno a 100.000 euros. Nos encontramos en un país cansado de las crisis cíclicas. Recordemos las protestas de los chalecos amarillos, también las protestas por las pensiones hace solo unos meses, y ahora nos encontramos ante unos disturbios que atacan a uno de los problemas profundos que tiene el país: la desigualdad, la estigmatización y la polarización que vive en Francia. Una incursión israelí en Cisjordania a través de una invasión terrestre y bombardeos deja al menos 9 palestinos muertos, así lo indicó el Ministerio de Salud del país islámico, añadiendo que hay más de 50 heridos. El ataque habría sido en un campamento de refugiados en la ciudad de Jenin. El ejército israelí asegura que sus actos responden a una operación antiterrorista. Mientras tanto, el gobierno palestino denunció el suceso y lo calificó como un nuevo crimen de guerra. Por otro lado, la yihad islámica advierte de que tiene todas las opciones para atacar a Israel en respuesta a su agresión. Pekín llama a Washington a dejarlas manipulaciones por la cuestión taiwanesa, así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Bin. El diplomático señaló que en Estados Unidos crean artificialmente una teoría sobre la amenaza militar china con el fin de justificar la expansión de su armamento y de apoyar a su hegemonía. La declaración ocurre en la visita de una delegación de congresistas estadounidenses a la isla, además del inicio de pruebas de misiles de Taiwán en medio de sus más grandes ejercicios militares anuales. El ministro de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, encabeza la reunión ordinaria del Consejo del Mercosur en Puerto Iguazú. En el encuentro participan sus homólogos de los Estados miembros Brasil, Paraguay y Uruguay. A la apertura formal se sumó el canciller de Bolivia. El evento se realiza un día antes de la sesión plenaria de los mandatarios encabezada por Alberto Fernández. Por la apertura de la reunión ordinaria del Consejo Mercado Común se puso en marcha finalmente la 62ª reunión del Mercosur, en este caso con el encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia como Estado en proceso de adhesión. Allí se comenzó a repasar los logros de la presidencia pro tempore de la República Argentina, mandato que, recordemos, termina en esta cumbre, y consistió en haber realizado muchos avances importantes en el foro empresarial del Mercosur en áreas como la biotecnología, la transición hacia la movilidad sustentable, y la mejor y mayor producción de medicamentos y equipamiento médico para todo el bloque. También otro de los aspectos resaltados fueron los trabajos preparatorios para que haya de una vez por todas un acuerdo equilibrado con la Unión Europea. En ese sentido, se detuvo unos minutos para alumbrar con documentos técnicos lo que se ha hecho en este primer semestre del año 2023. Dijo que Argentina cree necesario que se ponga en marcha el mencionado entendimiento con el bloque comunitario, que está pendiente de su funcionamiento, y que resaltó que el documento
documento entre los bloques presenta muy buenas oportunidades como un vehículo eficaz para que cuanto antes el Mercosur amplíe sus potencialidades financieras y económicas. Sin embargo, consideró que es primordial actualizar los textos alcanzados en el 2019 ya que lo firmado no responde al día de hoy a los desafíos. Luego de la pandemia del coronavirus, y las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Recordemos que ese acuerdo fue presentado hace 4 años pero desde ese año no se ha podido poner en marcha por la resistencia primero de algunas naciones europeas como Francia, Austria, Polonia, y Países Bajos principalmente en el área agrícola ganadera. Al mismo tiempo, en el mes de marzo el bloque comunitario presentó una serie de exigencias medioambientales que podrían perjudicar seriamente las potenciales exportaciones de determinados productos de la región sudamericana. Pero vamos a escuchar ahora al ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Santiago Cafiero, quien en el inicio de esta agenda internacional en Puerto Iguazú destacó algunos aspectos importantes de lo que intentarán debatir en estos 48 horas de deliberación. Lo primero es resaltar una vez más el espíritu del Mercosur, el espíritu de esta reunión, el espíritu de este encuentro, que no es ni más ni menos que continuar apostando al integracionismo latinoamericano, continuar apostando a nuestra integración del Mercosur, nuestra integración sudamericana, que en definitiva no es ni más ni menos que continuar arrojando posibilidades en un mundo tan incierto, a un territorio tan distante como el nuestro, como el del sur, como el de Sudamérica, como el del Mercosur. Además de este encuentro de cancilleres, habrá una reunión muy importante que involucrará a los presidentes de los bancos centrales del Mercosur, con la participación especial de los ministros de Economía de las naciones miembro, donde se espera que se siga avanzando para revisar la nomenclatura del arancel externo común. Mañana será el momento más importante de esta cumbre, con la participación de los presidentes del bloque, en especial con el regreso a este tipo de encuentros diplomáticos del mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Asimismo será la última cumbre de los jefes de Estado de la República Argentina, Alberto Fernández, y del Paraguay, Mario Abdo Benítez, todo alrededor de un marco realmente imponente, porque esta cumbre del Mercosur se está realizando dentro del Parque Nacional de Iguazú, a tan solo metros de las imponentes cataratas en la provincia de Misiones. El representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, Carlos Argüello, afirma que todo el mundo se da cuenta y considera imposible la hegemonía de Estados Unidos. Para Washington ha perdido el control absoluto sobre la economía mundial y sobre los medios de comunicación, como queda reflejado ahora. Estados Unidos, que entre comillas se llama un país democrático, se autollaman democráticos ahora, con los cambios, con el mundo multipolar que se está buscando a favor de los pueblos. ¿Cómo quedan ahora ellos? Bueno, yo creo que queda dividida. Se evidencia más lo que está sucediendo en Estados Unidos después, que realmente es el país de los eufemismos, ¿verdad?, a donde los blancos se le dice negro, y al revés, ¿verdad?, es decir, allá. Pero ya todo eso está quedando en evidencia. Ya no hay un control absoluto de los medios de comunicación. Entonces ya el mundo sabe lo que está pasando, y yo creo que se deben ir dando cuenta que no es posible, ni siquiera beneficiosos para nadie, que los Estados Unidos sigan controlando la economía mundial. En México, el precio del famoso peluche que se asemeja al presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó los 500 pesos. La popularidad de los muñecos denominados AMLitos hizo que su costo entre los comerciantes ambulantes se disparara durante el fin de semana, que coincidió con las festividades por el 5º aniversario del triunfo electoral del mandatario. Juguetes cuentan con sonidos y frases célebres de López Obrador como abrazos no balazos, lo que diga mi dedito o me canso ganso. La semana pasada el propio presidente mostró uno de estos muñecos durante su conferencia matutina. Alarma en Uruguay por la caída de las reservas de agua de la represa de Paso Severino, la principal del país. Las autoridades informaron que el embalse está al 1,87% de su capacidad. Esto aumentó los volúmenes de cloruro y sodio en el líquido que abastece al área metropolitana de Montevideo y al centro de la ciudad. Ante esta situación se han impuesto nuevas medidas para el consumo de la población. El país sudamericano atraviesa su peor crisis hídrica en 74 años por la falta de lluvias desde finales de 2022. Un total de 90 personas han muerto en las aguas próximas a las Islas Canarias en tan solo 10 días. Alertan de que la llegada de embarcaciones ha aumentado en las últimas semanas de manera considerable. La migración ilegal es una piedra de choque en las discusiones del bloque europeo. Algunos se inclinan por las medidas de control, y otros llaman a pensar en la solidaridad cuando ha fallado la
Política migratoria de la Unión Europea. Ya adelantabas las cifras de la ruta canaria, donde parece ser que la ayuda, este llamado a la ayuda de los migrantes, parece ser que es una estrategia del control migratorio. Solo en el 2022 más de 1.700 personas murieron al intentar llegar a las Islas Canarias en el Atlántico. Pero veamos lo que ha pasado recientemente con este conflicto, estos disturbios en París. Hay declaraciones que llegan desde el primer ministro de Polonia, que dice que la migración ilegal ha llevado a Francia y Suecia al abismo. Estas declaraciones se suma el fiscal general de Polonia, que dice que es evidente que la política multicultural es un fracaso total, haciendo referencia, a estos disturbios en Francia. Y lo más importante es que este gobierno conservador de Polonia buscaría ya un referéndum migratorio para intentar hacer que esto sea mucho más restringido, basándose en algunos argumentos de seguridad y de soberanía nacional. Y también tenemos otras declaraciones, por ejemplo del presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, que dice que el continente entero está amenazado por turbas antieuropeas, y esto ya lo llaman como un ataque contra la comunidad musulmana. Es lo que hemos visto de también declaraciones como que dicen que estas personas no están dispuestas a habituarse a la manera de vivir en la Unión Europea, y a sus propias leyes, pero no todos piensan así, ¿verdad? Cuéntanos qué otras miradas se han dado. Vamos a ver lo que dice el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que dice que algunos países no están dispuestos a entender la solidaridad tal y como está definida, y es que en los últimos meses, en las últimas semanas, se ha intentado impulsar en la Unión Europea un pacto de migración, y así lo ha este pacto de migración, y así lo se han opuesto países como Polonia y como Hungría, que dicen que pues no termina de ser tan solidario de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque dicen que este mecanismo de solidaridad es un método de coerción que implica sanciones financieras para Polonia. Se contempla en este acuerdo que aquellos países que no quieran recibir a los refugiados tendrían que pagar una cuota, y por supuesto hay quienes no están de acuerdo. También desde un día dicen que no tienen intención de implementar estas decisiones, no desean crear barrios marginales de migrantes, pues también contempla que algunos refugiados tendrían que ser distribuidos a otras zonas, y dicen que bueno, si se va a implementar medidas de solidaridad, es necesario que estas medidas de solidaridad sean de manera voluntaria y en común acuerdo. Pedro Sánchez dice que va a intentar, ahora que encabeza el Consejo de la Unión Europea, va a intentar cerrar estas negociaciones para finalmente darle salida a este pacto. Sin embargo, parece que hay ciertas resistencias. La pregunta es: ¿se logrará tener soluciones reales para estas personas o seguirán muriendo? Claro, porque es, como decíamos, muy complejo el problema. La hipocresía de varios políticos europeos en el tema migratorio. Según el experto, quieren que vengan, pero que sea en condiciones de semiesclavitud. Hay dos opciones muy claras: o el Estado social o el Estado policial. Primero, cuando se habla de integración, es una palabra que está muy sujeta a la polémica, porque toda persona tiene derecho a construir su proyecto de vida independientemente de su situación administrativa, y integración o asimilación no significa renunciar al lugar de donde vivían. Esperen esta hipocresía que también ha utilizado bastante la ultraderecha y las políticas de la naturaleza, que lamentablemente también aplican gobiernos progresistas. Es importante decir que cuando vino la pandemia del COVID, quienes recogieron los alimentos por las personas que estaban en peor situación y en situaciones regulares. Y es importante también decir que con la ley de extranjería actual que se aplica aquí y en otros países de Europa, garantizan la precariedad a las trabajadoras domésticas. Entonces, eso de que no quieren migrantes no es del todo cierto. Claro que se quieren migrantes, si quieres migrantes, pero en condición de semiesclavitud, porque aparte de cubrir estos servicios, estos oficios tan duros con condiciones laborales que son de esclavitud, aparte de todo esto, sirven como chivo expiatorio para que otros trabajadores de renta baja puedan comprar este discurso racista y antimigración, culpando a la persona que es víctima de una situación laboral muy difícil, de que tiene menos renta porque le quitan el trabajo.